Jamás pensaría en hacerle un daño hacia nadie, ni mucho menos a nadie. Yo la amo, la adoro, o sea, las amo. Acaban de escuchar a un hombre que aseguraba que jamás le haría daño a una mujer que decía amar, a la madre de su hija. Sin embargo, cuando ella desapareció, las pruebas comenzaron a señalar lo contrario. Este crimen se convirtió en uno de los más impactantes de todo Costa Rica, ya que demostró un nivel de brutalidad sin precedentes. Y además de eso también porque el asesino guardó el cuerpo frente a todos durante mucho tiempo. Si quieren saber todo lo que pasó, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Costa Rica, el de Nadia Peraza. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nadia Janet Peraza Espinosa nació en Costa Rica el 14 de julio del año 2002. Fue hija de Marilyn Espinosa Mena y Eduardo Peraza Chávez. La chica creció junto a sus hermanos en una zona residencial en la provincia de Heredia, cercana a la capital del país. Después de la separación de sus padres, su madre inició una nueva relación, y desde ese momento Juan, su padrastro, se integró a la dinámica familiar, asumiendo un rol cercano y acogiendo a los chicos como sus propios hijos. En cuanto a Nadia, siendo aún muy joven, comenzó una relación con un chico llamado Jeremy Mauricio Busano Paisano, y a finales del año 2020 la llevó a vivir a su casa familiar. En ese momento la vivienda estaba habitada por varios familiares, de modo que la convivencia no tardó en volverse tensa. Con el tiempo comenzaron a surgir distintos conflictos dentro de la pareja, lo que llevó a que finalmente decidieran establecerse por su cuenta. Así, hacia finales del año 2021, Nadia y Jeremy también tuvieron una hija. El tiempo fue pasando y llegamos a la mañana del martes 20 de febrero de 2024. Nadia caminó los menos de 200 metros que separaban el apartamento donde vivía hasta la casa de su madre, a la cual solía llegar alrededor de las 10 de la mañana antes de irse al trabajo. Esa se había vuelto su rutina habitual desde inicios de ese mes, cuando después de una intervención en el entorno familiar, las autoridades de protección infantil tomaron la custodia de la hija de Nadia y la dejaron al cuidado de Marilyn. Aquella sería la última vez que su madre la vería, y a partir de ese momento su familia perdió cualquier contacto con ella. Pocos días después, la mujer visitó el apartamento que su hija compartía con Jeremy, pensando que la encontraría. Pero al llegar, su yerno abrió la puerta y se colocó frente a la nevera. Marilyn notó que tenía la mano vendada, y aunque no le pidió explicaciones, se le dijo que se había cortado las venas, y el intercambio de palabras fue muy breve. Ella preguntó por Nadia, y él respondió que se había ido con otro. No insistió, ya que de acuerdo al testimonio todo estaba desordenado, olía muy mal, y Jeremy parecía muy nervioso. Poco después, la mujer se enteró que la herida en la mano de Jeremy se había producido unos días antes, mientras él estaba en el apartamento. Como era una laceración profunda, se vio obligado a llamar a los propietarios del inmueble para que lo ayudaran a salir. En ese momento tampoco dio mayores explicaciones, y a partir de ese momento el propietario comenzó a notar cambios en su comportamiento. Por ejemplo, que pasaba todo el tiempo encerrado y casi no salía. En varias ocasiones este mismo hombre le preguntó por Nadia, pero nunca obtuvo una respuesta clara. Y es que la comunicación con Jeremy era un tanto extraña. El hombre hablaba a través de una ventana y mantenía la puerta cerrada con candado. Incluso cuando accedía a conversar apenas si se asomaba. Mientras tanto, Nadia seguía sin aparecer. Como resultado, el 1 de marzo fue denunciada como desaparecida por sus familiares, quienes alertaron que no había llegado a casa ni se había presentado a trabajar en todos esos días. Sin embargo, pese a la existencia de protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas, las autoridades no realizaron un allanamiento en la vivienda. En cuanto a Jeremy, se mantuvo viviendo en ese apartamento durante un par de semanas más, hasta que el 7 de abril lo abandonó. Ese día acudió a la casa de la madre de Nadia para dejar algunas pertenencias de la bebé. El encuentro fue breve y una vez más no hubo mayores explicaciones sobre el paradero de la joven. Luego se trasladó a otra vivienda, ubicada en una zona residencial cercana dentro de la misma provincia. Llevaba consigo muy pocas cosas, pertenencias básicas y electrodomésticos, entre estos una refrigeradora. El aparato fue colocado en el patio frontal de la casa a la vista de cualquiera que pasara por la acera. Mientras tanto, la familia de Nadia continuaba sin tener noticias de ella,
pero Jeremy insistió en una ocasión que él se había conseguido tener contacto por mensajes de texto. Según afirmaba, ella le decía que estaba bien. Pero ya con el paso de las semanas, la incertidumbre de la familia se volvió cada vez más difícil de sostener. Nadia no regresaba, no respondía a mensajes y parecía que nadie, fuera de Jeremy, tenía contacto con ella. El tiempo fue pasando y unos meses después, el 16 de mayo, Jeremy tuvo que presentarse frente a las autoridades. En esa ocasión, entre sus pertenencias, vieron que tenía una tarjeta bancaria de Nadia, pero fue dejado en libertad. Apenas unas horas más tarde, los acontecimientos tomarían un rumbo decisivo. Y es que al día siguiente, el 17 de mayo, los agentes allanaron la casa donde Jeremy vivía. Lo que hallaron ahí fue macabro. Dentro de la refrigeradora, en avanzado estado de descomposición, había restos humanos. Desde un primer momento, las autoridades manejaron la posibilidad de que estos restos pertenecían a Nadia. Y ese mismo día, Jeremy quedó detenido. Poco después, otros restos fueron localizados en un lote y una zona de cultivo cercana, lo que permitió establecer que todos pertenecían al mismo cuerpo que había sido segmentado. Posteriormente, gracias a algunos tatuajes, pruebas odontológicas y genéticas, las autoridades confirmaron que en efecto se trataba de Nadia, de 21 años. Los análisis forenses evidenciaron extrema violencia en su muerte, y a partir de ese momento el caso comenzó a ocupar un lugar central en la atención pública, generando conmoción e interés. Ya el 9 de junio, una vez que el cuerpo fue entregado a los familiares, ellos le dieron el último adiós. Para ese entonces todos se habían abocado en sacar adelante a la hija de Nadia. Según lo relatado por el padrastro de la joven, la niña se mostraba tranquila, ajena a todo lo ocurrido por su corta edad. En algunas ocasiones se dijeron que preguntaba por su madre y en otras por su padre, y ellos le decían que ambos estaban trabajando. Ya con el avance de la investigación fueron surgiendo distintos testimonios que permitieron reconstruir lo que había ocurrido los días posteriores a la desaparición de Nadia. Así, por ejemplo, el propietario del inmueble donde la pareja vivía señaló que Jeremy nunca le devolvió las llaves. Cuando ellos finalmente pudieron ingresar, encontraron el lugar en condiciones inusuales. Había ropa sucia en el suelo, puertas dañadas, un inodoro destruido y algunos restos hemáticos en la habitación. En ese mismo espacio había una bolsa que desprendía un olor a descomposición y de la cual salían gusanos. Los propietarios asumieron que era carne descompuesta y la arrojaron en un cafetal a unos 90 metros de la casa. Así también en la vivienda a la que Jeremy se trasladó, comenzaron a percibirse olores similares provenientes específicamente de la refrigeradora. El amigo que le había prestado la vivienda declaró que incluso le pidió que la limpiara, lo que Jeremy supuestamente había hecho durante una madrugada, pero durante más de un mes nadie abrió el electrodoméstico. Sin embargo, según dijeron, del mismo escurría un líquido oscuro, y había presencia de moscas y gusanos. A pesar de estos indicios, nadie le había pedido explicaciones concretas sobre lo que guardaba en el interior, y con el paso del tiempo este tipo de omisiones dieron lugar a distintos cuestionamientos en el caso. El abogado de la familia de Nadia reconoció que las diligencias se habían ajustado a algunos protocolos, pero señaló públicamente que la vivienda, la primera donde ellos habían convivido juntos, tenía que haber sido allanada en el momento de la denuncia. Entre tanto, al ahondar en la vida personal de Jeremy, las autoridades supieron que había crecido en un entorno familiar complejo, marcado por conflictos y problemas con la ley. Durante su niñez, las autoridades de protección infantil intervinieron en su casa y lo trasladaron a un albergue. Según los registros, en al menos de una ocasión se fugó de ese centro. Con el tiempo fue acogido por una persona que asumió su crianza y se volvió su figura paterna. Y justamente fue esta persona que se identificó como el padrastro de Jeremy que fue indagada, lo que permitió conocer aspectos que hasta ese momento se desconocían. Según su declaración, el 15 de febrero, 5 días antes de la desaparición, él le aseguró que Nadia lo había dejado. Jeremy le contó que ella había salido el fin de semana después de una discusión y que había tenido algunos problemas al intentar reclamarle un dinero que le debía. La siguiente comunicación que tuvieron fue el 22 de febrero, ya con Nadia desaparecida, cuando Jeremy volvió a comunicarse para pedir ayuda. Dijo que se había herido y no podía salir de la casa. Recordemos que nosotros ya sabemos que la persona que le ayudó a salir de la casa fue el dueño. Supuestamente el padrastro de Jeremy fue a la vivienda junto con un familiar de Nadia también en esos días. Y cuando llegaron se enteraron que Jeremy ya no estaba, que había sido trasladado por el dueño del apartamento a un centro médico. Eso sí, ellos entraron a la casa y la encontraron desordenada. Se dieron cuenta que no había muchas pertenencias de Nadia y también que había unas manchas de color rojo. También se mencionó que el joven tenía problemas de consumo de sustancias.
Con el tiempo, las pesquisas permitieron establecer que ofreció versiones distintas sobre el origen de la herida en su mano, mencionando un asalto, un accidente laboral y un intento de autolesión. Otro elemento que también fue clave en la investigación fue el análisis de los dispositivos electrónicos, el cual reveló que había utilizado el teléfono, las redes sociales y las cuentas bancarias de Nadia para hacerse pasar por ella. Incluso envió mensajes a familiares y allegados con el fin de simular que seguía con vida. Con todos estos elementos, las autoridades lograron reconstruir una línea del tiempo. Pensaban que a Nadia le habían quitado la vida entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de febrero de 2024. Luego su cuerpo fue cortado en pedazos y distribuido en distintos lugares. Como resultado, Jeremy fue formalmente acusado del delito de femicidio, fraude informático y suplantación de identidad. La representación legal de la familia anunció que solicitaría para él una condena de 196 años de prisión, aunque el máximo efectivo en Costa Rica es de 50 años. A medida que se iban conociendo los detalles, la historia pasó a ocupar un lugar central en la atención pública, generando una profunda conmoción y una creciente preocupación por las situaciones de violencia que permanecían invisibles hasta ese momento. Sin embargo, debieron de transcurrir casi 2 años para que Jeremy enfrentara la justicia. Con el anuncio de la fecha del juicio, la expectativa en torno al caso resurgió, y este comenzó a ocupar de nuevo distintos titulares. Así las cosas, el 18 de febrero de 2026 comenzó el juicio. Marilyn fue la primera en testificar ante el tribunal. Ella recordó los primeros meses de convivencia entre Nadia y Jeremy en la casa familiar, y relató cómo también había golpes y discusiones provenientes de ellos. En una ocasión el conflicto escaló y los tíos de Nadia tuvieron que intervenir, pero Jeremy los atacó con una hebilla de cinturón. Según explicó, fue después de ese episodio que la pareja decidió marcharse. Desde entonces, de acuerdo con su declaración, ella continuó viendo a su hija con frecuencia, y en algunas visitas notó lesiones visibles como un labio partido. Y aunque en ocasiones llegó a preguntarle qué había ocurrido, Nadia no daba explicaciones. En ese punto, Marilyn aclaró que a pesar de las señales, en ningún momento nadie de la familia llegó a imaginar que Jeremy fuese capaz de hacerle daño. Luego, también en referencia a las secuelas de los hechos, contó que aún sufría pesadillas frecuentes, y que en definitiva perder a su hija le había hecho también perder su propia vida. Sobre su nieta lamentó que no estuviera creciendo con su madre. Ha sido muy duro, la verdad, muy duro para mí, levantarme cada día con ese peso, porque fue como si me hubieran matado a mí también. A medida que avanzaban las audiencias, otros testigos comenzaron a describir un patrón de violencia similar. De tal modo, una expareja de Nadia habló de algunas agresiones físicas y aseguró que la joven le había manifestado temor por su vida y la de su hija. Según el relato, él intentó ayudarla, aunque evitaba hacer demasiadas preguntas. En esa misma línea, 2 compañeras de Nadia recordaron unos episodios de insultos por parte de Jeremy, así como la presencia de moretones y un comportamiento constante de hostigamiento. Ambas coincidieron en que habían intentado persuadirla, pero con el tiempo ella volvía a retomar la relación. Ese mismo patrón también fue señalado por familiares cercanos. Uno de los tíos de Nadia aclaró que si bien todos estaban al tanto de los conflictos, desde que Nadia se había ido de la casa habían perdido cualquier contacto con lo que ocurría en su relación. Los hermanos de Nadia también reportaron su perspectiva y contaron distintos episodios de discusiones y peleas que ella y Jeremy habían tenido. También se sumaron relatos de personas externas al círculo familiar, incluida una de las propietarias del apartamento, que también afirmó que había presenciado situaciones de tensión. El padrastro de Jeremy también habló en el juicio y recordó que había tenido el conocimiento de conflicto entre ambos, y según dijo, incluso Nadia llegó a solicitar una orden de alejamiento, aunque él optó por no involucrarse. Parte de este patrón también quedó documentado en un expediente judicial, donde constaban algunas llamadas de auxilio realizadas por Nadia a lo largo de los años. En 2022 acudió a un juzgado, donde solicitó una primera medida de protección después de una agresión de Jeremy. Un año después se registró otro episodio. En esta ocasión, Nadia contactó a la policía y denunció que el hombre había llegado a su vivienda bajo los efectos de las sustancias. Según el reporte, Jeremy accionó de forma violenta en contra de ella. Incluso extrajo un arma blanca de hoja larga y opuso resistencia cuando los agentes llegaron. Todo esto quedó incorporado en un expediente y reforzó la existencia de un historial previo de violencia. Finalmente, para referirse a la personalidad de Nadia, muchos la describieron como una mujer de carácter fuerte. Y mientras iban pasando las audiencias, llegó el turno de Jeremy. La mañana en la que le tocaba declarar, ingresó a la sala custodiado por 2 oficiales, como lo había hecho desde el inicio del debate. Sin embargo, en esta ocasión se mostró más inquieto.
Mantuvo la cabeza baja y no dejó de mover su pierna izquierda. Minutos antes se había reunido con su abogado y dejó claro que solo iba a responder preguntas de su defensa. Ya frente al tribunal, Jeremy afirmó que no tenía idea que los restos de Nadia estuvieran en la refrigeradora. También aseguró que nunca tuvo intención de hacerle daño y la describió como una buena pareja y una buena madre. Sin embargo, como nosotros ya sabemos, las pruebas apuntaban en otra dirección. Además de eso, en el juicio se mostraron algunos videos de cámaras de seguridad. Una cámara había grabado el 7 de abril de 2024 a Jeremy sacando la nevera del apartamento con la ayuda de un transportista. Para ese momento, Nadia ya llevaba 45 días de desaparecida. Esta evidencia fue presentada por primera vez durante el proceso judicial y se convirtió en un momento clave. Jeremy, no obstante, fue tajante, no percibió nada extraño en el electrodoméstico, ni siquiera algo fuera de lo normal o olores inusuales. También dijo que estaba muy afectado porque veía que en los medios de comunicación la gente lo llamaba monstruo. Así las cosas, tras más de 2 semanas de audiencias, le tocó el turno a los peritos y agentes judiciales, quienes comenzaron a hablar del nivel de violencia con el cual fue hallado el cuerpo de Nadia. Se explicó que los restos estaban separados y distribuidos en distintos recipientes domésticos, como envases de productos de limpieza y loncheras. También había huesos envueltos en ropa y telas, mientras que otros fragmentos permanecían ocultos entre sábanas y prendas dobladas. Los especialistas del departamento legal señalaron que pese a las búsquedas realizadas, varias partes del cuerpo nunca pudieron ser localizadas. El nivel de horror era tan grande que muchos investigadores con años de experiencia afirmaron que no habían visto un caso con esas características. Cuando todos estos detalles fueron expuestos a la opinión pública, la gente se conmocionó, y esa sensación se incrementó cuando trascendió que en los últimos días del juicio, el comportamiento de Jeremy había estado cambiando de manera notable. En algunos momentos clave, incluso mientras los testigos rendían declaración, se le vio sonreír o reír. Tanto los fiscales como la opinión pública interpretaron estas actitudes como un desafío directo al tribunal. Sin ocultar su indignación al respecto, el abogado de la familia de Nadia describió las actitudes de Jeremy, alegando que había una situación de extrema gravedad y que para él todo parecía un espectáculo o un juego. En sus conclusiones, el abogado sostuvo que la evidencia era irrefutable y contundente, y que cada prueba apuntaba en la misma dirección. No se trataba de un caso más, sino de un hecho que debía marcar un precedente en Costa Rica, en cuanto a materia de violencia en contra de las mujeres. Además, se planteó que el tribunal debía enviar un mensaje fuerte a toda la población. Así las cosas, finalmente Jeremy fue declarado culpable, no solamente de quitarle la vida a Nadia, sino también de otros 11 delitos de estafa informática y 8 de suplantación de identidad, todos cometidos en perjuicio de la mujer. Días después, en la audiencia de sentencia, el juez explicó que para él, Jeremy seguía conservando restos de Nadia en la refrigeradora como una especie de ritual de control. Porque no se trató simplemente de dar muerte, fue casi que un ritual de control y dominación sobre ella, sobre lo que quedaba de ella. El hombre, por su parte, no dijo mucho. Escuchó atentamente todo lo que decía el juez sin que su rostro diera expresión alguna. Al final fue sentenciado a 79 años de prisión, 35 por el feminicidio y los otros restantes a los otros delitos. Sin embargo, tal y como mencionamos anteriormente, el máximo que una persona puede estar tras las rejas en Costa Rica es de 50 años. Además, también se dijo que debía pagar la cantidad de $260,000 a la familia de Nadia por daño moral. Ahora que conocen todos los detalles de este caso, díganme qué les parece. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste. Una niña pequeña que se queda sin su madre y una relación que desde un principio pues ya daba tintes de que iba a terminar muy mal. El cuerpo de Nadia permaneció en un refrigerador sin que nadie lo supiera. La madre de Nadia entró al lugar donde su hija vivía y no se dio cuenta que su cuerpo estaba allí frente a ella. Realmente fue una situación muy difícil para todos ellos. Y esperamos que la hija de Nadia pueda ser criada de la mejor manera por su familia materna. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.